Bueno, bienvenidos a todos, espero me estén escuchando bien. Esta es la última charla de hoy, espero que la hayan pasado súper bien, que hasta este momento hubieran podido aprender algo, compartir algo de conocimiento y ojalá estén tan emocionados como nosotros por estar compartiendo tanto conocimiento. Quien nos brinda la última charla es Tomás Lofano. Él es team leader de Sensil y autodidacta en constante crecimiento, quien nos contará cómo serverless es el enfoque adecuado para minimizar el time to market. Recuerden que pueden compartir todas sus consultas y comentarios en el canal de Discord de Microservices and Serverless. Y pues nada, gracias Tomás por compartir tu conocimiento. Adelante. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Espero que estén pasando una linda tarde en la charla. Como bien dijo Andrés, ahora vamos a estar hablando sobre serverless y time to market. Bueno, comencemos. Bueno, ya me presentaron, pero la diapositiva estaba hecha desde antes. Mi nombre es Tomás, efectivamente, y soy estudiante de Ingeniería en Informática en la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires, en la FIUBA, y trabajo de Team Leader en Sensil. Bien, ahora sí. Cualquier cosa, cualquier consulta, cualquier mensaje o algo para agregar, por favor, en el chat estamos en contacto. Seguramente los mensajes, si hay alguna consulta o lo que sea, lo dejemos para el final de la charla y ahí intercambiaremos mensajes, preguntas, lo que sea que fuere. No hay ningún problema. También estamos en Discord, nos pueden encontrar en el canal que dijo Andrés o bien en el canal de Sensil. Bien, ahora sí. Hechas las formalidades, presento la charla para estar cerrando el primer día de la conferencia. Vamos a estar hablando sobre serverless y time to market. Bueno, la sesión va a estar dividida en tres partes más o menos. Va a haber tres hilos sobre los cuales voy a estar hablando. Primero vamos a intentar reflexionar un poco sobre cuándo un backend es serverless, cuándo le cabe esta definición y les voy a contar una anécdota en la empresa acerca de esto mismo. Después vamos a pasar, más que ventajas y desventajas, como dice el slide, serían más que nada puntos a favor y puntos en contra, cosas que yo desde mi experiencia de lo que vimos en el trabajo cotidiano por la arquitectura, recomendaríamos y otras que quizás diríamos tengan cuidado con esto. Y para cerrar por fin la charla, efectivamente vamos a terminar hablando del time to market, palabra que dije como 4 veces y apareció ya escrita otras 5, pero si no conocen el significado no hay ningún problema, le vamos a dar una orientación a esta frase. Bien, ahora sí. Cuando empecé a escribir la charla, no la quise empezar por el lado de la típica pregunta, bueno, ¿qué es serverless? ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas? Sino que más bien me pareció entretenido debatir sobre otro aspecto, cambiar el qué por un cuándo. ¿Cuándo un backend, un sistema es serverless? ¿Cuándo cumple al 100% esta arquitectura y eso no afecta la funcionalidad del proyecto? Bien, por ejemplo, hace un tiempo en la empresa iniciamos un proyecto, una aplicación. La aplicación se llamaba Esther y tenía como principal objetivo darle una funcionalidad a aquellos dispositivos, celulares, tablets que iban quedando en desuso. Por ejemplo, te comprabas un celular nuevo y el que te quedaba disponible, si no se lo podías ubicar a algún colega, familiar o amigo, en vez de que quede guardado en un cajón, en un cajoncito, nosotros te proponíamos darle un fin, darle un objetivo, darle una funcionalidad. Y era que lo transformemos juntos, nosotros como aplicación y quien lo use como cliente, en un dispositivo de seguridad, en una cámara de seguridad hogareña. Bueno, a este dispositivo nosotros lo denominamos vigía. La estructura de la app era muy sencilla. El vigía quedaba en tu casa, por ejemplo, enchufado de la pared en un vasito y te iba a informar todos los eventos que éste pudiera capturar al celular de uso diario, al receptor. Bueno, les cuento un poco del contexto de la app. Por ejemplo, alguien pasaba por delante de la cámara, detectaba el movimiento, sacaba la foto, el video y lo enviaba. Se cortaba la luz, prendía la linterna y enviaba la notificación. Lo mismo, cambiaba el volumen sonoro del ambiente en el cual se encontraba, notificación. Hay alguien en el ambiente. Se movía el celular, se caía, pensemos
lo estaban intentando hurtar, te avisaba para que estés atento. Y a su vez, uno desde el receptor podía pedir toda esta información on demand. Che, vigía, sacame una foto por favor, grabame un video, reproducí un mensaje, todo. Bueno, hasta ahí venía todo bárbaro con el desarrollo. Y hay que mencionar 3 puntos importantes. Desde el momento cero, esta aplicación, desde que estaba en el pizarrón de la oficina, nosotros analizando nuestros objetivos y a qué queríamos llegar, a qué apuntábamos con este desarrollo, entendimos que desde el momento cero había que implementar arquitectura serverless. Esta aplicación era totalmente serverless. Ahora, en el próximo slide, le voy a estar contando la estructura con la cual nos manejábamos. El segundo punto es que a nosotros, a la empresa en la cual trabajo, la seguridad y la privacidad de los datos es un rol fundamental. Es sumamente, perdón, es sumamente serio para nosotros. No es algo que dejamos al azar. Obviamente, toda la comunicación contaba con todos los protocolos de seguridad de la transmisión a través de la red necesarios y, sumado a eso, nosotros usábamos un cifrado de punto a punto. O sea que el vigía encriptaba y el único que podía decriptar ese mensaje era quien lo debía recibir. Bien. Continuando, ahora sí, con la estructura de la aplicación. Muy sencillo, en este caso era un FAS, un Functions as a Service, y nuestro cloud provider era AWS. La primera barrera del sistema era API Gateway, se encargaba de recibir los requests, las peticiones, los autenticaba, verificaba la autenticidad de los mismos y si estaba todo ok, delegaba la funcionalidad a las lambdas. Cada una de las funcionalidades que les mencioné hace un ratito podía tener una o más lambdas asociadas. Era un número significativo de lambdas en el proyecto. Y todas tenían a disposición una base de datos no relacional, en este caso implementada en Dynamo, que según nuestro modelo de datos venía perfecto. Funcionaba todo bárbaro. Bien, hasta ahí estaba perfecto el desarrollo de la aplicación. Teníamos nuestras funcionalidades, nuestra estructura, tenía todos los chiches, todo implementado como queríamos. Y de una manera muy amena para nosotros tener esta estructura serverless. Hasta, esta es la parte quizás un poco más cómica, hubo un día que uno de los muchachos llegó a la oficina con la idea de, dijo así, che, ¿y por qué no implementamos un video en streaming en vivo desde el vigía hacia el receptor? Y se armó un lío, o sea, el feature estaba buenísimo, no había dudas de eso. El tema es que nosotros entramos en conflicto con nuestra arquitectura. Por cómo teníamos implementado todo nuestro modelo de negocios, nuestro modelo de datos, dar lugar a ese feature implementaba que nosotros levantemos sí o sí un servidor chico o algo, una instancia de algo, una imagen, un contenedor, una máquina virtual, lo que sea que fuere, pero que esté corriendo 24/7 para brindar la conexión entre las dos puntas del sistema. Lo cual, pensarlo de esa manera nos llevó a una serie de conflictos. Nosotros tenemos nuestra estructura serverless, venimos 100% con esto, e implementar un servidor de algo traía complicaciones. 3 en particularmente que yo rescato. 2 quizás económicas y una funcional. La primera era que nosotros ya estábamos pagando, ya estábamos abonando toda nuestra estructura serverless. Esto funcionaba y teníamos un costo por utilizarla. Ahora bien, implementar esta funcionalidad conllevaba tener algo más levantado, algo que corra 24/7. Por lo tanto, nuestro costo de base se incrementaba. ¿Y por qué es tan importante esto que digo? Porque en aquel momento la aplicación se encontraba en una etapa beta, en una etapa que estaba estable, estaba por salir a producción, pero todavía no lo había hecho. Tenía sus beta testers, que no eran ni muchos ni pocos, era una cantidad ok para una prueba cerrada. Entonces, tener antes de la salida a producción un incremento en el costo de base no tenía mucho sentido, o por lo menos en ese momento. El segundo problema, quizás económico también, se venía dado a que, como estábamos en una etapa de testeo beta,
La aplicación tenía un flujo quizás de 4 o 6 horas al día, o sea que quedaban otras 20 horas que no había flujo en el sistema. Por lo cual, nosotros la parte serverless la abonábamos solo en ese momento y las otras 20 en este servidor iba a estar corriendo sin nada. El momento definitivamente no era. Y más teniendo en cuenta cómo nosotros pensábamos monetizar, ¿no?, esta aplicación, que era en base a la publicidad. El modelo de negocios era muy sencillo. Alguien pedía algo on demand al vigía, por ejemplo, una foto, y mientras que el vigía sacaba la foto, la encriptaba, la subía, la enviaba, la lambda funcionaba y llegaba la notificación, que yo lo digo como un proceso largo, pero en realidad no fueron más que milisegundos, en ese momento nosotros le mostrábamos al usuario final una publicidad y así monetizábamos. Obviamente, en los modelos de negocio que hicimos, en los análisis, esto daba cierto porcentaje de certeza. ¿Por qué digo porcentaje de certeza? Porque hacer una aplicación en la cual depende su monetización en base a la cantidad de usuarios que tiene y al engagement que estos generan con la aplicación, nosotros en un ambiente de testeo beta no podíamos predecir exactamente cuál iba a ser el resultado final de la aplicación. Por ende, no había lugar a que nosotros implementemos esta funcionalidad. Y tercero, dije que era una desventaja quizás funcional, pero no funcional en cuanto a cómo implementar el código, sino más bien a que nosotros teníamos una arquitectura serverless que nos ayudó a cortar mucho nuestros tiempos de desarrollo. Esta aplicación estuvo lista relativamente rápido, una versión estable relativamente rápido. ¿Por qué? Porque al delegar tantas de nuestras responsabilidades en nuestro cloud provider, a nosotros nos quedó mucho más tiempo que no tuvimos que enfocar en todo lo que sería mantenimiento del servidor, las conexiones a la base de datos, que explota la RAM por la cantidad de requests, para poder enfocarnos directamente en el desarrollo de la aplicación. La cuestión que en ese momento esta funcionalidad no se terminó implementando, quedó delegada para más adelante, pero acá es cuando hago un punto y aparte en la charla y supongamos, hagamos un experimento de pensar en el hipotético caso que nosotros hubiésemos implementado esa funcionalidad. Teníamos nuestra estructura serverless y un servidor chico, no importa ni cómo está implementado, pero un servidor en el cabo. Y ahora vuelvo al principio de la charla. ¿Cuándo es un backend, un sistema serverless? Nosotros, ¿seguiríamos siendo una aplicación serverless? Bueno, obviamente la respuesta no va a ser absoluta, va a ser un depende, relativa a la parte del sistema en que te enfoques en analizar, pero lo que quiero transmitir, el mensaje que quiero dar de toda esta anécdota, es que es muy importante que analicemos cada uno de los componentes por separado sin perder la vista global del proyecto. Entender el contexto en el que estamos y hacia dónde queremos llegar con nuestro proyecto va a terminar potenciándolo. Bueno, en este caso, a nosotros quizás optar por una arquitectura de este tipo al 100% nos hubiese limitado, nos limitó quizás. Pero con esto tampoco quiero decir que la arquitectura no sirva para nada ni nada por el estilo. Tuvimos muchos beneficios por usarla. Acá les voy a comentar un poco de los puntos a favor que fuimos atravesando, que la verdad recomendaríamos y muy fuerte por esto y que me parecieron simpáticos poder compartirlos. Bien, primero la delegación. Como dije hace un rato, delegamos muchas responsabilidades en nuestro cloud provider. No nos preocupamos ni por instancias, ni por la RAM en el tiempo de ejecución. O sea, si bien las lambdas podemos configurar la memoria que tengan disponibles, a medida que suben los requests, no es que se va a ir consumiendo una RAM que llegue quizás a tirar el servidor. Ese fue otro punto. Acá no teníamos un servidor que se caiga y había que levantarlo. Si bien son procesos automatizados, uno tiene que estar monitoreando estas cosas, tiene que estar al tanto de qué es lo que va pasando. Nosotros, al poder delegar en nuestro cloud provider, en este caso AWS, todas esas responsabilidades, verdaderamente sentimos que tuvimos más tiempo
más ocasión de enfocarnos en lo que verdaderamente queríamos implementar. Tener una aplicación funcional, libre de bugs y estable. El segundo punto a favor, la economía. Como bien lo dije antes, estamos en una etapa de testeo beta. No teníamos tantos usuarios como para estar pagando algo que corra 24 horas los 7 días de la semana. De esta manera, el proveedor a nosotros nos cobraba, nosotros abonábamos solo por el tiempo de procesamiento que teníamos las lambdas funcionando. Cuando había un request, se nos cobraba por el milisegundo que tardaba la función en ejecutarse. Y listo. Y tercero, este quizás es el punto que más seguridad me dio a mí por lo menos, y algo que yo no dejaría de comentar nunca. Nosotros estamos en una etapa previa al lanzamiento. En una etapa en donde teníamos una aplicación estable lista para salir. Bueno, ok. Y ahora la cuestión era que si de hoy a mañana nosotros teníamos que salir a producción, no había ningún problema. ¿Por qué? Porque el cloud provider nos aseguraba que tanto 100 requests diarios como 2.000, 3.000 requests diarios, el sistema iba a responder. Ellos iban a encargar de darle procesamiento y respuesta a cada una de estas entradas. Por lo tanto, tener esa tranquilidad y esa seguridad de que hoy estamos en beta, pero mañana estamos en producción sin ningún tipo de problema, inconveniente mayor, fue una seguridad, para mí por lo menos, notable. Bien. Y ahora, quizás los puntos que yo tendría más precaución, no sé si en contra, pero sí para tener cuidado. Primero, la organización. Nosotros, desde el momento cero, tuvimos un CI/CD totalmente automatizado. Hay que tener en cuenta que cada una de las funcionalidades que yo mencioné antes tenía una o más lambdas, o sea, teníamos muchas funciones. Y si no hubiésemos tenido un CI/CD totalmente automatizado que administre cada una de estas funciones multiplicada por la cantidad de ambientes que teníamos, nosotros en este caso Staging, Dev y Pro por 3, hubiese sido, no digo inmantenible, pero sí nos hubiese llevado una gran cantidad de tiempo. Quizás todo el tiempo que nosotros nos ahorramos en la delegación de responsabilidades, lo hubiésemos usado en organizar esto. Por lo tanto, hay que tener mucha constancia al iniciar un proyecto que se sabe va a tener una gran funcionalidad, va a ser de envergadura, tener una organización acorde. Segundo punto a tener en cuenta, la latencia. Si bien todo nuestro sistema estaba dentro de la red interna del mismo proveedor, no había mucho problema con esto, es serverless. Nosotros podríamos haber tenido una parte acá, otra allá, y no hay ningún problema. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estos componentes, al interactuar entre sí, iban a tener una salida a la red o algún tipo de comunicación por la red, lo cual la latencia ahora es un factor que importa, y más en una aplicación, en un desarrollo de este sentido, en donde si un usuario hacía un pedido on demand, se iba a quedar esperando en la aplicación. La latencia no era algo a no descartar, algo a no tener en cuenta. Simplemente se la monitoreó constantemente. Y tercero, la dependencia. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos desarrollar todo un sistema serverless. Lo podemos desarrollar y probar localmente, eso no hay problema. Pero lo que quizás no podamos hacer es replicar al 100% el contexto en el cual vaya a correr esta función que hicimos. Porque claro, esa es la idea de serverless en cierto punto. Yo del servidor, de donde sea que corra, del contenedor de la imagen, no me ocupo. Encárgate vos. Entonces es probable, es posible que nosotros querramos debayar algo sobre una función que se ejecutó en uno de los ambientes del proveedor, o bien dejar un login más específico de lo que va ocurriendo. Y acá es donde entra la dependencia. No digo que nos haya limitado nuestro proveedor, pero sí hay que tener en cuenta que cuando se elija un cloud provider hay que efectivamente verificar las herramientas que le da a uno como desarrollador para poder realizar, por ejemplo, un debug, loguear los eventos que vayan sucediendo durante el transcurso de la aplicación. Por lo tanto, esto puede llegar a generar un poco de dependencia.
bueno o malo, es un punto que yo es como que le llamo la atención. Bien, eso es la primera y segunda parte, más o menos. Y haciendo una recapitulación, estuvimos hablando sobre cuando un sistema es serverless y el mensaje que por lo menos quiero transmitir, quiero compartir, es que no siempre la respuesta es absoluta. Entender por separado los diferentes componentes de un sistema, obvio, sin perder la vista global hacia dónde queremos ir, va a ayudar a potenciarlo. Después les conté un poco sobre los puntos a favor, quizás las cosas que hubiese recomendado o dicho a algún colega, che, tené cuidado con esto. Y ahora sí, sin más preámbulo, para mí la parte más divertida de la charla, minimizando el time to market. ¿Cómo esta arquitectura nos va a impulsar o nos puede impulsar a minimizarlo? Yo, por ejemplo, les voy a contar una anécdota también en la oficina que tuvimos en un momento crítico para nosotros. Bueno, pero antes de empezar, vamos a darle una definición al time to market. Quiero aclarar que este concepto puede tener más de un significado según la bibliografía que uno consulte, pero particularmente en esta charla y en este rato vamos a estar entendiendo al time to market como el lapso de tiempo transcurrido desde que se consigue un producto hasta que llega al consumidor final. Esto es, desde que está en el pizarrón hasta que llega al usuario, lo tiene en la mano. Obviamente, en todo ese lapso de tiempo hay un montón de etapas. Pueden estar procesos de marketing, análisis de mercado, el proceso de ventas y obviamente el desarrollo del producto. Nosotros particularmente ahora, en esta sesión, nos vamos a enfocar en el desarrollo, es lo que nos compete. Y obviamente de un producto o servicio IT, no vamos a hablar de otras cosas. Bien, con referencia a todo esto les cuento. Quiero que para esta parte de la charla nos situemos temporal y espacialmente más o menos en Buenos Aires o en algún lugar de Latinoamérica al 18 de marzo del 2020. Coronavirus. Argentina por lo menos, estaban llegando los primeros casos. En Europa estaba colapsando el sistema sanitario. En Estados Unidos los casos empezaban a subir exponencialmente. Nosotros como empresa sentimos la necesidad de aportar nuestro grano de arena a la sociedad y de alguna manera contribuir a algo que era inevitable. La OMS ya a ese momento la había declarado una pandemia y queríamos de alguna manera aportar algo. Aportamos desde lo que sabemos hacer, aplicaciones, productos IT. Así que bueno, antes de empezar a contarles sobre esta aplicación que desarrollamos, que se llamaba COVID-19 Footprint, les voy a contar en el contexto que nos encontrábamos al momento cero, más o menos a mediados de marzo. Primero, estaba ya declarado como pandemia. Era inevitable un desastre epidemiológico. En Europa estábamos próximos al colapso sanitario y los casos acá estaban llegando. Si bien hay que entender que por lo menos acá en Argentina todavía no había un contagio comunitario, eran contactos estrechos, era el momento ese específico de sacar una aplicación. Segundo punto del contexto es que había, entre comillas, una segunda pandemia, la pandemia de la desinformación. Había muchísima fake news o muchísima información de fuentes no calificadas, la cual podía resultar en falsas seguridades en individuos de las sociedades que terminen generando, como dije, falsas seguridades que sean un riesgo. Si uno no conoce a qué es lo que se enfrenta o cómo prevenirlo, nunca va a poder lucharlo. Y en tercer punto, que no es para dejar pasar por alto, se estaba declarando el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Estábamos entrando en cuarentena. Era un contexto súper fuerte para iniciar un desarrollo. Les cuento ahora sí de la aplicación que quisimos desarrollar. COVID-19 Footprint estaba basada en la idea algo así análoga a la huella de carbono. Para el que no sabe, la huella de carbono
la huella de carbono se calcula en base a una serie de preguntas que reflejan en determinada manera la cantidad de gases de efecto invernadero que uno emite a la atmósfera. La idea es siempre poder bajar esta huella y que sea lo menor posible. Bueno, perdón, pasó la diapositiva. Nosotros de una manera análoga quisimos dar un puntaje con respecto a las buenas prácticas sanitarias que retrasen el esparcimiento, la circulación del virus. No sé si recuerdan, por lo menos acá, uno de los campos que más se tenía en cuenta para decretar el tipo de cuarentena o de aislamiento que había que hacer era el tiempo de duplicación. Efectivamente, cada cuánto circulaba el virus. Entonces, de esta manera, con calcular una huella de transmisión, queríamos incentivar día a día a que cada usuario de nuestra aplicación, por lo menos, se desafíe a bajarla, a mejorar sus buenas prácticas sanitarias y así retrasar o de alguna manera ayudar a retrasar la transmisión. Y, obviamente, teníamos una fuente de información confiable. Nosotros difundíamos información de fuentes gubernamentales o de organizaciones no gubernamentales también calificadas, por ejemplo, de la OMS. Ese fue el grano de arena que nosotros queríamos aportar. Y analizamos el contexto en el cual nos encontrábamos cuando empezamos el desarrollo. Por lo cual, el time to market tenía que ser mínimo. Imagínense una aplicación como las que le acabo de contar, que se lance en agosto, en septiembre. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. A ese punto ya teníamos un avance del virus comunitario, había contagio comunitario. Nosotros nos teníamos que enfocar en marzo, cuando el contagio aún era estrecho. Era el momento de sacar esa aplicación. No había time to market que extender, tenía que ser mínimo. En este caso, la aplicación la hicimos con el cloud provider, fue Firebase, la aplicación fue un BaaS, un Backend as a Service, y ahora les voy a contar cómo a nosotros particularmente nos ayudó a reducir ese tiempo de desarrollo. Primero, la aplicación era una PWA. Entendemos todos los costos-beneficios que tiene utilizar este tipo de frontend. Pero teniendo en cuenta que las principales tiendas de distribución de aplicaciones estaban vetando las aplicaciones relacionadas al coronavirus por el exceso de desinformación, a nosotros nos quedó otra que difundirla, esta aplicación, a través de, como una PWA, como una página web, que quien quiera se la puede instalar en su dispositivo. Ahora sí, y analizando punto a punto cómo sentimos que mayor nos ayudó nuestro proveedor, empezando por la autenticación. Si bien a nosotros no importaba el nombre y apellido de quien la use la aplicación, sí necesitábamos una manera de identificar al usuario para poder todos los días recordarle, che, calcula tu huella. En este caso, también derivamos esa responsabilidad a nuestro proveedor. Le dijimos con qué redes sociales queríamos hacer el social login, que fueron Facebook, Google y Twitter, si no me equivoco. Y él se encargó de la obtención de los datos. A nosotros directamente nos llegaban los usuarios logueados al código que efectivamente utilizamos. Segundo, hosting. No pensamos ni que las conexiones FTP del servidor, ni que la seguridad, no. Directamente le dijimos, Firebase, esta es nuestra PWA, nosotros tenemos que distribuir esto, acá está, y él se encargó. Simplemente le dijimos qué es lo que tenía que distribuir. Bien, base de datos. Lo mismo, más o menos como nos pasaba en Esther en el proyecto anterior. La aplicación, el backend de la aplicación, el backend básicamente se encargaba de calcular los barrios con mejor huella y con peor huella. De esta manera nosotros podíamos enfocar campañas de concientización a los barrios que tengan la huella más alta. Por eso mismo necesitábamos almacenar la información que nos cargaban nuestros usuarios. El servidor se encargaba de brindar esta respuesta a los usuarios con Cloud Functions. En este caso se ejecutaban cada vez que llegaba un request o alguien solicitaba alguna funcionalidad. Obviamente, nosotros podíamos tener de 100, 220 o 10.000 funciones ejecutándose en paralelo. Por lo cual, es muy importante
tener la certeza, la seguridad de que las conexiones a la base de datos no iban a mermar, no se iba a quedar sin conexión y el sistema empieza a generar un cuello de botella. Lo mismo con el tiempo de respuesta. En este caso fueron todas responsabilidades que delegamos. La disponibilidad, como bien acabo de decir, la aplicación estaba en base a Cloud Functions. Por lo tanto, a nosotros nos aseguraron que para cada quien que haga el request, haga la petición, iba a tener su procesamiento disponible. No íbamos a tener que preocuparnos que, bueno, que hay que escalar distancia, que hay que subir, se quedó sin RAM el hardware de la misma, nada. Esto fue totalmente delegado. Y, por último punto, la distribución de notificaciones. Para nosotros, un rol central. Si alguien tiene una huella alta, le podíamos directamente decir a ese usuario, mirá, acá tenés un buen recurso de fuentes confiables para que leas, para que te instruyas, para lo que sea que fuera. Y así, todos los días, recordarles calcular su huella de carbono. De esta manera, pudiéndolos incentivar a que la bajen y adquieran mejores prácticas sanitarias, por ejemplo. Bueno, eso fue más o menos todo lo que delegamos, que a mi entender nos ayudó muchísimo a reducir nuestro time to market. Fue mucho el tiempo que nosotros nos libramos, entre comillas, no es que nos libramos como si no lo quisiéramos hacer, pero sí queríamos enfocarnos en el desarrollo. Esta aplicación, si no me equivoco, no tuvo más de una semana y pico de desarrollo hasta que llegó y estaba lista para el usuario final. Cumplimos. La aplicación prácticamente salió antes que haya un contagio comunitario. Nos ayudó. De esta manera, entendiendo qué es lo que necesitábamos y conociendo la arquitectura, nosotros pudimos reducir nuestro time to market. Por ejemplo, ahora, como para ir cerrando, quiero hacer un par de conclusiones que ya hice hincapié al final de la primera parte, y es que entender los requisitos y el contexto por el cual transita un proyecto, pero no solo un proyecto, también a quién está dirigido este proyecto. Más cuando el usuario final sea una persona, entender la situación por la cual atraviesa va a terminar siendo clave para poder potenciarlo. Este desarrollo no hubiese tenido ningún sentido si nosotros salíamos a producción en agosto, en septiembre. Tenía que salir en marzo, abril, no había más tardar. O así lo entendimos y así sentimos que pudimos potenciarnos. Bien, y ahora sí, para ir cerrando la charla, la empresa en donde trabajo, siento que constantemente está comprometida con cada uno de los clientes que confían en nosotros, tanto en la seguridad como en cumplir los objetivos y en todo lo que nos comprometemos. Siempre entendiendo por el contexto en el cual están atravesando qué es lo que necesitan. Y en conclusión, en base a todo eso, nosotros poder ofrecerles soluciones tecnológicas simples y efectivas. Bueno, ahora sí, este es el cierre de lo que tenía para contarle. Muchas gracias a todos por escucharme. Vi que hubo un par de mensajes. Por ejemplo, Daniel, mira, no sé si tiene sentido haber descartado en ese momento una arquitectura mixta. El feature era muy bueno, no había duda de eso, pero por lo menos desde mi punto de vista, todas las funcionalidades, cada etapa del desarrollo tiene un momento de ser. Quizás ese momento no era el del feature, o así lo entendimos. También nosotros tenemos objetivos con los cuales nos comprometemos o a los cuales queríamos llegar. Teníamos una serie de pasos a seguir y si bien eso se nos ocurrió en un principio, no fue incluido en la funcionalidad porque no lo sentimos necesario para lo que entendíamos en nuestra aplicación. Yo bien lo cuento de una manera un poco más graciosa en la charla para poder dar lugar a la pregunta si efectivamente seguíamos siendo serverless, si lo hubiésemos implementado, más allá de que tenga sentido, ¿no? Que tranquilamente quizás lo pueda tener, no hay ningún problema. Bueno, y eso es lo que tenía que comentar. No sé si hay algún otro... Sí, obviamente, en algún momento de la charla, perdón, yo tenía mencionado
tenía pensado mencionar el tema de la economía y la disponibilidad, que algo, bueno, alguien correctamente, como me mencionan, la estructura podría autoescalar a una instancia mayor. Eso es totalmente válido, no hay dudas de eso, pero también depende del modelo de negocios de la aplicación. ¿Por qué quiero decir esto? Nosotros en Esther, en el primer proyecto sobre el que creo que estaba escrito el mensaje, teníamos un contexto on demand. Pensemos que todos nuestros usuarios, 10.000 usuarios juntos, se hubiesen propuesto pedir una foto on demand. Ese usuario la está esperando la foto. Si nosotros hubiésemos tenido un monolítico que autoescale, el tiempo de levantar una nueva instancia, inyectar todo el código y levantarlo, seguramente hubiese sido mayor a que las lambdas directamente se empiecen a ejecutar. En este caso, donde nuestra tarea, nuestra misión era síncrona, donde alguien estaba esperando la respuesta de la aplicación, tener algo que responda lo más rápido posible, en este caso entendimos que lo más rápido era tener una lambda, nos sirvió. Obviamente, en algún otro proceso, quizás, no sé, en generación de informes, donde la tarea no sea síncrona, sino más bien asíncrona, tenga sentido hacer eso y delegar en que, bueno, autoescalen las instancias. Pero es cuestión de entender, como dije, el proyecto y los objetivos que uno tiene. Más bien es eso. En esta charla quedó corto la media hora, los 40 minutos para explicar todos los detalles. Yo más bien intenté hacer un popurrí de las anécdotas e ir llegando a los puntos que efectivamente quería tratar. Así que ahora sí creo que... Perdón que te hice desaparecer, Andrés. No hay problema, de hecho creo que todavía faltan unos minuticos, pero... Sí, quedan 4 minutitos. Sí, vale, pues muchísimas gracias, Tomás. Muy interesante la charla. Yo quisiera pues darle a todos las gracias por la participación en este primer día del Summit de ArcConf para toda la TAM. Mañana no se olviden que tendremos otra serie de charlas muy buenas y seguiremos con los espacios de networking y de colaboración con los sponsors. Por el momento, pues nada, desearles lo mejor. Muchas gracias por la participación, que descansen. Y mañana a partir de las 3:20 hora Argentina, 1:20 hora Colombia, pues nos volveremos a hablar. Un abrazo a todos y que descansen, chicos. Hasta luego.